Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y a esta sala María de Maeztu. Fíjense que en el proyecto, bueno, yo soy Federico Buyolo, director cultural de la Fundación, es que siempre se me olvida presentarme porque al final tampoco soy tanto para que aquí presentar. Fíjense que para la Fundación Ortega Marañón el tener un espacio donde fundamentalmente sea ese espacio de diálogo, un espacio donde podamos confluir distintas personas, distintos planteamientos y encima hacerlo a través de la lectura, el libro, la edición, es como uno de los pilares fundamentales del trabajo que hacemos aquí en la Fundación. Esta Fundación, además de ser heredera del legado de Ortega, del legado de Marañón, es también heredera del legado de la Residencia de Señoritas. Están ahora mismo en la Residencia de Señoritas. Bueno, hay un poco de mentira, sería un poco más para allá la residencia, pero bueno, nosotros la hemos alargado un poco más para acá para tener un espacio digno para hacer actividades y sin duda alguna para nosotros el mundo de la edición, el mundo de la lectura, el mundo de la escritura y sin duda alguna el mundo de las mujeres es una pieza fundamental de nuestro proyecto cultural. Si además esto lo hacemos de la mano de amigas que trabajan tan bien y lo hacen tan bien y llenan este salón para tener una conversación tan interesante como vamos a tener aquí, pues oye, pues yo creo que ya al final uno se tiene que ir y decir, bueno, pues ya está, es lo que teníamos que hacer hoy, ya lo hemos hecho, estamos contentos, felices y vamos a disfrutar sin duda alguna de una gran jornada. Bienvenidos a la Fundación, bienvenidas a la Fundación y Violeta, mil gracias por traer esta actividad dentro de todo este ciclo que estás haciendo de estos días y que sin duda alguna, aparte, bueno, Violeta saben que es la comisaria de la exposición que tenemos allí, además colabora con nosotros, Bicultural también que colabora con nosotros en muchas actividades y ya hay un momento que ya no sabemos dónde acaba la Fundación y dónde empieza Bicultural, así que de hecho cuando algún día, una semana no vienen, los llamo y digo, oye, no tenéis que venir por aquí porque si no nos sentimos raros, así que muchas gracias por elegir la Fundación y muchas gracias por traer esta actividad tan interesante, sin duda alguna, y con estos ponentes tan interesantes que tú vas a presentar. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos a la inauguración del Festival Leer Juntos, un festival para todos los públicos que busca fomentar y celebrar la lectura y conectarnos a través de los libros. Queríamos crear un espacio donde la literatura nos conecte, actúe como puente entre generaciones, con ese objetivo de reforzar el conocimiento mutuo. Por eso el lema de Leer Juntos para leernos mejor. Desde hoy y hasta este sábado os invitamos a todos, a niños, a jóvenes, a familias y a todos los amantes de los libros a explorar cómo nos construimos como lectores, a leer en voz alta todos juntos y juntas o cómo los libros nos pueden cambiar la vida. Nuestro agradecimiento de verdad sincero y amoroso, ya lo sabe Federico, a la Fundación Ortega Marañón. Además nos parecía un sitio muy adecuado para iniciar y inaugurar esta actividad. Es un centro neurálgico de la cultura de la ciudad y bueno, hay muchas gracias a Federico Buyolo, su director cultural, porque por habernos dejado que sea una de las sedes del festival y siempre hacernos sentir como en casa. Y, por supuesto, a la Casa del Libro por el apoyo y la apuesta por esta primera edición. Como os decíamos, uno de los objetivos de Leer Juntos es conectarnos a través de la literatura. Y si hay una autora española que ha conseguido trascender barreras generacionales, esa es Carmen Martín Gaite. Además, celebramos el centenario este año y de una de las autoras más queridas y leídas de nuestra literatura. Para hablar de por qué su obra sigue siendo tan actual, de por qué seguimos leyéndola, tenemos a José Teruel, una de las personas que mejor conocen su figura y el legado de Carmen Martín Gaite. José Teruel es profesor de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Es responsable de la edición y el prólogo de Páginas Escogidas, que es una selección de los textos más representativos de la autora. La tenéis ahí en los libros que ha traído Lee. Y además, ha ganado, acaba de ganar el premio Comillas por Carmen Martín Gaite, una biografía. Andrea Toribio es escritora y editora, es autora de Niños del Futuro, entre otros títulos, y es posiblemente en su generación una de las personas que más quiere a Carmen Martín Gaite y que más la ha leído y además está preparando un libro sobre el pensamiento feminista de Carmen Martín Gaite.
Y bueno, tenemos además un moderador de lujo, tenemos al poeta y periodista Ignacio Bleming, y ya os dejo con ellos y seguiremos leyendo juntos estos días. Gracias. Pues José, Andrea, ¿qué tal estáis? Pues muy contentos de estar aquí. Sí, contentos. ¿Cómo lleváis el centenario? Preguntar, yo creo que puede ser... Yo creo que esto... El centenario acaba de empezar, o sea que prefiero responder a esa pregunta más tarde, o sea, en agosto, en septiembre. O el próximo año, ¿no? Otra vez O aquí en la quizás en el Fundación Ortega y 26, Marañón. que será un momento de recopilar, ¿no? O sea que está empezando y me emociona mucho escuchar a Violeta, lo que acaba de decir sobre Martín Gaite, que siempre es un pretexto para la compañía. Me encanta estar en la Fundación Ortega Marañón porque está al lado de mi alma mater, que es Miguel Ángel Ocho, el Instituto Internacional. Nos acompaña también aquí hoy su directora, Pilar Piñón. O sea que son una serie de coincidencias, todas muy agradables para mí. Pues a ver qué tal se nos da esta conversación. Lo primero que me gustaría preguntaros es ¿cuál fue la primera obra de Carmen Martín Gaite que leísteis? A lo mejor, Andrea, puedes responder tú primero. Vale, tenemos que, bueno, para hacer también una invitación a la lectura, también quería agradecer a toda la gente que ha venido hoy a acompañarnos, ¿no? a prolongar esta compañía que los textos de Martín Gaite nos ofrece. Y bueno, pues la primera lectura que hice de ella fue Usos amorosos de la posguerra española, porque yo al llegar a la carrera tenía una especie de fascinación por sección femenina, o sea, esto es una confesión. Entonces me pareció, en ese periplo en el que una va intentando buscar personas que tratan de desmontar cosas que se te aparecen como inamovibles, ¿no? Como estáticas, pues Martín Gaite era un caballo de Troya auténtico en ese sentido, ¿no? En desmontar sección femenina, entre otras tantas cosas que se resumen en una educación sentimental totalmente atrofiada durante la posguerra española. Y esa fue la primera lectura que hice de ella y a partir de ahí, pues, todo lo demás. Sí, yo lo primero que leí de Martín Gaite fue a finales de los 70, no en un programa universitario, pero sí recuerdo perfectamente que lo compré en la librería de filosofía de la Complutense, fue Retahílas. En aquel momento andaba yo un poco cansado de triquiñuelas faulknerianas en la novela española y claro, me llamaron mucho la atención esas dos voces de Retahílas y sobre todo el uso de la oralidad, ¿no? Y un detalle muy importante en Martín Gaite, ese final entre la tía y el sobrino, que podría parecer un incesto, pero que de alguna forma nos revela siempre lo complejo que es afectivamente una buena conversación. Para Martín Gaite, una buena conversación podía sustituir placeres mucho más fuertes. De cualquier forma... Bueno, esto empieza bien, ¿eh? De cualquier forma, a mí lo que me enganchó a Martín Gaite fue en los años 80 y además Miguel Ángel Ocho, es que estamos muy cerca y es inevitable empezar a dar una novela canónica en la transición que era El cuarto atrás. Y esa novela ya me hizo definitivamente forofo de la Gaite porque todo lo que nos cuenta de los demoledores efectos del franquismo sobre la vida cotidiana y sobre todo cómo nos lo cuenta, ¿no? A través de la lógica de la primera memoria y sobre todo a través de muchas mezclas. Ahí la mezcla de lo fantástico con lo oral, la memoria dialogada, nunca es una memoria en primera persona, sino algo que se lo cuentas a alguien, no tiene miedo a caer en lo políticamente incorrecto cuando le pregunta el hombre vestido de negro, ¿y usted en su infancia fue feliz? Y ella de pronto dice, ¿cómo se iba a ser feliz cuando vivíamos rodeados de ignorancia, de represión, la censura militar, lo que le ocurrió a Unamuno? Pero el lector no se merece respuestas tópicas.
La verdad es que yo, mi infancia, fui muy feliz. El simple hecho de comerme un helado de limón, porque a todo lo poco que teníamos le sacábamos mucho sabor, era una fiesta, ¿no? O sea, Esa infancia, esto me interesó mucho, ¿no? esa infancia en Salamanca, ¿no? Esa infancia en la Salamanca Nacional, Que a claro. lo mejor yo entiendo que aquí todos los lectores tienen muy claro quién es Carmen Martín Gaite, pero a lo mejor podemos dar así como 3 o 4 pinceladas, ¿no? Sí, Para sí, ubicarla tú pregunta, en el, para en el pincelar. tiempo y el espacio, porque entendemos que hay muchos lectores noveles que incluso todavía no han leído a Carmen Martín Gaite, ¿no? Ya. Que nos pueden estar Pues oyendo. esa suerte que tienen, ¿no? Pues a partir de hoy van... O sea, los envidio mucho a los que no hayan leído aún a Martín Gaite, porque no saben lo que se pierden. Pues 3 pinceladitas para que lo ubiquemos, pues generación, lugar de nacimiento, vínculos afectivos, así un poquito, ¿no? Que nos podáis dar, a lo mejor te animas tú, Andrea. Andrea. Sí. Bueno, me da un poco de respeto contigo aquí al lado, pero si queréis yo me lanzo. Yo si tengo que añadir algo, lo digo. Vale. Bueno, para quien no conozca a Carmen Martín Gaite nació el 8 de diciembre del 1925. Puede considerarse, bueno, es una niña de la guerra. Se expuso a ese paradigma traumático que englobó a otros autores tan importantes como Jesús Fernández Santos, Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, bueno, que son nombres que seguro conocéis. Como una chica de provincias, pues cursó sus estudios en la Facultad de Salamanca, Letras Románicas. Después hizo un Erasmus, creo, en Cannes, en Francia. Sí, en Coimbra y Coimbra, después en y luego Cannes, que en fue Cannes. importantísimo lo de Fue muy Cannes. importante para Por ella. porque- primera vez escuchó la palabra existencialismo. Exacto, Guau. sí. Sí, claro, es que estaba pensando en Luis Martín Santos, pero luego, si quieres, vamos a este sitio. Bueno, estas dos experiencias, ¿no? Como apunta Pepe, pues le hicieron decidirse por mudarse a Madrid. Sí. Allí coincidió con compañeros de la universidad que hacía años que no veía, como Ignacio Aldecoa, que por cierto, si no lo habéis leído, recomiendo los cuentos, que hace poco los ha recuperado Alfaguara. Además, es el centenario de Aldecoa también. Sí. Este año. Se Sí. juntan los dos otra vez. Justo. Bueno, es que tenemos la suerte de que el año anterior, en el 24, fue el centenario Martín Santos. Este año tenemos Matute y Martín Gaite y también Aldecoa. Aldecoa. O sea que tenéis una ocasión perfecta para adentraros en el universo de estos autores de la posguerra española. Bueno, y en Madrid pues conocen las tascas, los bares. Siempre dicen que van sin dinero, pero lo que más priorizan es la buena conversación. La conversación. Continuamente Había barra libre siempre, barra libre barra que siempre libre, lo cuentan. Y nada, no sé si... Sí. Bueno, pues estas son las pinceladas biográficas, que yo creo que... Sí. Sí, y luego una cosa que a mí me gusta mucho decir es que como la trayectoria intelectual de Martín Gaite también se teje en conversaciones con sus amigos, ¿no? Como la intervención que tiene la amistad en el desarrollo intelectual de una persona. Y yo creo que ella, en ese sentido, es un grandísimo ejemplo. Sí, y también, en esta línea yo añadiría que ya viene a Madrid, porque Martín Gaite era una chica aplicadísima, con un expediente académico extraordinario. Viene a Madrid a hacer el doctorado, Sí. y además con un tema de tesis muy concreto que lo empieza a vislumbrar en Coimbra, nada más y nada menos que los cancioneros galaico-portugueses, en concreto las canciones de Amor y Amigo. Viene con ese propósito, es decir, hacer el doctorado y hacerse catedrática. Pero se encuentra con estos chicos raros, malos estudiantes, pero magníficos escritores, y su vida académica se hace felizmente trizas. Que de hecho he leído hoy, que estaba releyendo de las páginas escogidas, que las podéis encontrar allí detrás del último volumen que acaban de Muy publicar. bien, muy bien. Bien. Que Aldecoa le decía una cosa muy divertida a Martín Gaite, que era: tú búscate los guapos y fuertes, no a los de gafitas. Sí, eso lo decía en Salamanca, Sí. ¿no? Claro. Pero luego llega a Madrid y está con los gafitas también. Sí, Que yo están en los creo- bares, pero gafitas. A ella le al final. gustaban raros, fundamentalmente. Se puede Venga, ser gafas o no. le gustaban gafitas y raros. fuertes también hay, ¿no? Ay, También, no alguno sé, habrá, ¿no? no es una combinación, pero sí. Y ahora llega el momento de las recomendaciones. Aparte de las páginas escogidas que ha editado José, aparte de este libro que todos debéis leer, si no lo habéis hecho ya,
¿qué título recomendaríais para una persona que todavía no se haya iniciado en esta religión? Andrea. ¿Yo? Bueno, creo que, o sea, nunca confío en recomendar a un autor porque, o sea, con ese prisma, ¿no? Porque me da la sensación de que siempre proponemos como los títulos como más accesibles o más fáciles, pero yo creo que no hay nada mejor que recomendar un libro que te ha gustado mucho, ¿no? Porque al final eso gana a la opción de hacer a una autora o a un autor más accesible. Y a mí voy a recomendar una novela que es mi favorita, que es Fragmentos de Interior. Ya sabía que ibas a recomendar. Sí. O sea, nos hemos pisado. No nos hemos pisado. No, no, porque te conozco. Claro. Además, es una novela muy especial porque arranca con un paratexto que es de un poema del periodo de la Segunda Guerra Mundial, que es de David Pauls, no sé si de 1946, que termina con una frase muy bonita como "ya has llegado a tu destino", ¿no? Y es una novela que Martín Gaite dedica a Ignacio Álvarez Vara por una apuesta. Y está concebida, creo, como por entregas, ¿no? O ya en algún momento he leído que estaba pensada como por entregas. Y fundamentalmente esto arranca así. Es una chica que conoce a un chico en un pueblo de la Sierra de Madrid. Se conocen porque él está haciendo un rodaje de cine. Tienen una relación, todo esto, claro, esto se publica en el 76, pero tengamos en cuenta que hay una mirada a todo lo que han pasado las relaciones entre hombres y mujeres en los años anteriores, porque había una dictadura. Entonces, ellos tienen una relación sentimental, digamos, y ella se va a Madrid porque cree que está embarazada. Entonces, toda la novela, ella se pasa buscando a este chico por Madrid, que por supuesto vive en un piso repleto de gente, lleno de drogas. Franco acaba de morir, bueno, sobrevuela un poco esta imagen de fin de fiesta, ¿no? de la dictadura. Y bueno, o sea, pasan muchas cosas que a mí me parece que revelan cómo estaba el ambiente, no, o sea, no de puertas para afuera, sino de puertas para adentro, cómo estaban las personas en ese momento, ¿no? Y por eso me gusta mucho el título Fragmentos de Interior, porque eso es lo que sale cuando por fin puedes comunicar otras cosas, ¿no? Que no tienen tanto que ver con un poder unificador y alienante. Durante la transición, quieres decir, ¿no? Bueno, es justo antes, porque aparece en el 76, pero sí, tiene como todo esto, ¿no? O sea, me gusta porque es una novela en ebullición. Yo quiero... Bueno, me interesa esta recomendación de Andrea porque es francamente de las novelas menos reeditadas, ¿no? De Martín Gaite. Y creo que en esa novela, Fragmentos de Interior, está su último ciclo. Totalmente. Completamente, ¿no? Y hay una imagen de Fragmentos de Interior o un motivo recurrente muy martingaitiano, que son esas cartas de amor que el destinatario no lee nunca. O sea, no hay mayor crueldad. Volvemos a los cancioneros galaico y portugueses. Sí. Esa chica que se queda sola en medio del mar, ¿no? Abandonada, y que el amado no la oye, ¿no? La ausencia. Esa escena es extraordinaria porque es lo que arranca, es precisamente su arranque para encontrarse con Macanaz, cuando se da cuenta que todas las cartas que Melchor de Macanaz escribía a la corte española, nadie las leía, que ella era la primera persona que lo estaba leyendo, que por tanto no podía fallarle a Macanaz y que iba a contar su vida. Estas cosas hermosísimas de Martín Gaite, que nos habla de una relación biológica con el texto. Martín Gaite no aborda, por ejemplo, en Macanaz ni cualquier tema como si fuera algo dictado desde afuera, sino que se relaciona siempre con lo que está contando, ¿no? Bellísima escena, ¿no? La de darse cuenta de que las cartas de Macanaz nadie las leía, que ella por primera vez las estaba leyendo. Esas cartas estaban marcadas con una frase: no contestar, no contestar. ¿Quién es el destinatario de una carta de amor que no se lee? Para eso sirve la literatura, para aliviarnos de ese tipo de pesares. De cualquier forma, yo voy a recomendar de Martín Gaite dos cosas que incomprensiblemente están descatalogadas. Estamos en el centenario, es lo que hay que hacer. Desde la ventana, enfoque femenino de la literatura española, un grandísimo ensayo, incomprensiblemente descatalogado, y no veo intenciones ahí para editarlo.
Es un texto que surge a finales de los años 80, tras su segunda estancia en Estados Unidos, en Barnard College, y el auge de los Women Studies en aquel momento, etc. Y es una reflexión sobre la mirada de la mujer a lo largo de la historia de la literatura española. Sus páginas dedicadas a Teresa de Jesús, a Rosalía de Castro y a Carmen Laforet son absolutamente extraordinarias. Creo que este libro hay que reeditarlo. No entiendo cómo este libro no se reedita. Y en segundo lugar, también quiero reivindicar, porque estamos en el centenario y la única forma de hablar de una escritora es que la escritora esté viva, es su correspondencia con Juan Benet. Otro maravilloso libro que no entiendo por qué no se reedita. Este libro es importantísimo porque vemos la forma en que Carmen Martín Gaite se autoafirma ante los grandes varones sesudos de su generación, ¿no? Ante los textos más tupidos de su generación, y que elige quizás al narrador más solipsista del medio siglo para hablar de la comunicación literaria. Esto es importantísimo porque pone en escena su idea de interlocutor. Para ella el interlocutor, el buen interlocutor, no es aquel que asiente. No busca en un interlocutor la aquiescencia, sino la posibilidad de desbaratar ideas. La posibilidad de hasta qué punto lo contrario puede ser verdad. Es decir, que convierte esa idea de la interlocución literaria, que a veces confundimos con un simple modo de comunicación, en algo mucho más complejo. Es decir, ver la posibilidad de que lo otro, lo contrario, pueda ser también verdad. Me parece maravillosa esa correspondencia entre esas dos voces tan distintas, que más que contestar, más que una estructura de pregunta-respuesta, son dos monólogos. Volvemos a retahílas, dos voces ahí monologando, ¿no? Volvemos a retahílas y a la idea de conversación, ¿no?, que va salpicando nuestra propia charla de esta tarde. Antes te referías, Jesús, a todas esas cartas de amor que por desgracia nadie nos responde, ¿no? Pero sin embargo, porque nadie nos lee, pero sin embargo a Carmen Martín Gaite se la ha leído mucho siempre, se la leyó mucho cuando ella comenzó su carrera literaria con Entrevisillos, se la ha leído ya en los 70 y en los 80 y se la sigue leyendo hoy, si no me equivoco. ¿Se la ha leído siempre de la misma manera o los lectores de los años 60 y 70 la veían de una forma y en cambio nosotros, ya en pleno siglo XXI, la leemos de otro modo, vemos otros valores, otros aspectos en su literatura? Andrea, ¿tú qué piensas de esto? Yo quería hacer un inciso sobre lo que estabas comentando antes y ahora retomo. Al margen de recomendar la correspondencia con Benet, que realmente creo si hay algún editor en la sala debería tomar cartas en el asunto, está la búsqueda de interlocutor y otras búsquedas que... Eso está editado por Siruela. Sí, no, pero no en el sentido de que se deba recuperar de nuevo, sino que yo creo que debería leerse. Ya. Porque ahí yo creo que tiene mucho de manual de consejos en relación a la interlocución, ¿no? Como por ejemplo, no todo interlocutor es válido, no todo es confiable en relación a, o sea, como a tejer, ¿no?, tu intimidad. Y además es que tiene como la dedicatoria, yo creo, en relación al solipsismo que tú comentabas, a Juan Benet cuando no era famoso, ¿no? Que yo creo que no hay una forma tan elegante de... Esto es muy interesante porque Sí. cuando sale por primera vez en Revista de Occidente, en el año 66, precisamente en Revista de Occidente, estamos en el sitio perfecto. Justo, además, en ese año 66 salen tres textos fundamentales en el medio siglo, que es La inspiración y el estilo de Juan Benet, La búsqueda de interlocutor de Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio sale de su mutismo publicitario con baile de disfraces en una fiesta de bautizo, algo así, un título bastante disparatado. Y en ese artículo lo dedica para Juan Benet, a secas, porque Juan Benet
entonces era su interlocutor. En el año 73, cuando vuelve a publicar este libro en la mítica editorial Nostromo, donde trabajaba su hija Marta, dice, para Juan Benet, cuando no era famoso. Es decir, ella se está refiriendo a Juan Benet de los años 60, cuando aún no había sido reivindicado por los corifeos novísimos, como le dice en una carta tras la publicación de Volver a esa región. Sí. ¿No? O sea, estaba pensando que a mí el Juan Benet de ese momento me parece muy opaco y creo que también es una cosa novísima, ¿no? Como iconizar un poco... A mí me interesa muchísimo Juan Benet. A mí no, pero no pasa nada. A mí sí, o sea, quiero decir, Juan Benet me interesa muchísimo, creo que tiene una voz narrativa tremenda, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, Juan Benet te quedas magnetizado con un párrafo, pero es que cuando ya vas al siguiente párrafo y quién es la señora vestida de marrón que ha saludado al... Empiezas un poco ahí a perderte, ¿no? Pero Juan Benet es una maravilla, ¿no? Pensemos en Otoño de Madrid en 1950, pensemos en ese librito que es la guerra civil. Juan Benet escribía como los dioses y Carmiña lo sabía y por eso lo eligió como interlocutor, porque ella seguía el consejo de su padre de acercarse a la gente que le aportara, aunque no le dieran la razón, y sabía que Juan Benet para ella podía ser un estímulo, como fue Ferlosio también para ella, un estímulo, y como supo separarse de ellos. Claro, es que a mí me resulta más estimulante, por ejemplo, la prosa de Martín Santos, que recientemente leí los cuentos. Sí, bueno, son cosas distintas, ¿no? Pero, o bueno, el ensayo este maravilloso que tiene de Yo adoro a Martín Santos también. Pues el ensayo este que han recuperado ahora, que me parece interesantísimo, libertad, transferencia, no sé si lo has leído. Temporalidad, sí, eso se que es del psicoanálisis existencial, que yo, como has traído antes a colación lo del existencialismo, pues... Y entonces, retomando con lo de Martín Gaite sobre qué lecturas... ¿Cómo se leía Martín Gaite? Claro, yo creo que también tiene que ver con una cosa que estabas diciendo ahora mismo, de cómo un grupo de varones sesudos pueden opacar, ¿no?, la lectura de ella en ese momento, y desde mi punto de vista, que probablemente no concordemos ahí, pero yo sí que creo que había una instrumentalización de la figura de las autoras después de la concesión del Nadal a Carmen Laforet. Creo que era muy complicado esa plaza para las mujeres escritoras para ese momento. O sea, yo no tengo tan claro que tras Entre visillos, lo que supuso Ritmo lento, no creo que fuese una novela que se entendiese, porque era una novela atípica en el sentido de cómo una mujer va a utilizar un protagonista varón, ¿no?, cómo ha tenido esta osadía en ese momento, y cómo puedes desarrollar como un flujo de conciencia de un masculino, o sea, es que siendo tú escritora, y también puede ser raro de cara también a las mujeres que estaban escribiendo en ese momento, es decir, ¿dónde pone Ritmo lento?, ¿no?, con la afluencia gigante también de escritores latinoamericanos que estaban llegando en ese momento al mercado editorial español. Es un libro muy extraño. Yo dudo mucho que fuese un superlibro muy leído, lo dudo. ¿No? Además, viniendo de Entre visillos, que ya te marcan a pauta. No pasó completamente desapercibido. O sea, vienes de una educación sentimental de provincias, un libro pues muy dinámico, atractivo, hay un coro de personajes muy interesante, el propio Pablo, que a mí me parece un personaje increíble, muy carismático, me resulta un enigma él. Pero yo creo que es complicado, ¿no? O sea, yo creo que ha sido muy irregular el público lector que ha tenido. Sí, no lo tuvo nada fácil, a Martín Gaite le costó, pero tenía tanto vicio con la literatura que resistió, o sea, claro, resistió hasta el final. Ella, además, cuando viaja a Estados Unidos en los años 80, por primera vez se siente reconocida allí en Estados Unidos, ¿no? Aquí estaba muy encorsetada en el realismo costumbrista, se ignoraba su producción ensayística, a pesar de haber estado casi 5 años escribiendo reseñas críticas en Diario 16, se ignoraba bastante su ensayo, se ignoraban sus cuentos de hada, es decir, había una imagen muy estereotipada de la Gaite, ¿no? Muy ensombrecida también por el mito de Madame Ferlosio. Cuando leíamos en los años 70 a Martín Gaite, era la mujer de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no?
ese mito que yo intento analizar en su biografía, ¿no? No lo tuvo nada fácil. Insisto, en los años 80 por primera vez se siente reconocida en Estados Unidos. Las primeras tesis doctorales las realizan hispanistas norteamericanos. Esto hay que reconocerlo. E incluso en mis primeros contactos con ella insistía, es que en España nadie se ocupaba de mí. Es decir, a ella esto le dolía un poco, hasta que de pronto Miran Fu, la palabra mágica de Sarah Allen en Caperucita en Manhattan. Tras la muerte de Marta, Miran Fu, Usos amorosos de la posguerra española, se convierte en un bestseller. Caperucita en Manhattan se convierte en un bestseller y todo su éxito de público en la última etapa de su vida, con lo que Jorge Ralde llamaba el póker de ases, refiriéndose a sus 4 novelas que la convirtieron en la reina de la Feria del Libro. De cualquier forma, creo que ahora mismo, y sobre todo de cara a su centenario, tenemos que revisar todas estas etapas y lecturas, y a mí particularmente, de cara a este centenario, me interesa mucho la voz de la ensayista. Creo que Martín Gaite tiene una particularísima voz ensayística, la voz que consigue colorear las abstracciones, convierte cualquier tipo de abstracción en letra mayúscula en cuento coloreado. Nunca depone su condición de narradora a la hora de abordar el ensayo. Un enfoque quizás femenino. Aquí habría que entrar en su provechosa lectura de Virginia Woolf, etcétera, etcétera. Pero creo que Martín Gaite es una de las grandes, o si no, casi puedo decir la gran ensayista española del siglo XX. Ojo, Martín Gaite no fue solo novelista. Martín Gaite fue ensayista. Martín Gaite fue poeta, hizo teatro, adaptaciones de los clásicos, tradujo en 5 lenguas. Es decir, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un paradigma de mujer de letras en la cultura española del siglo XX e incluso más allá del siglo XX. Reconocemos los casos de María Zambrano y Rosa Chacel, pero no conozco otra escritora que haya tocado tantos palos como Martín Gaite. Bueno, sí. Esto es lo que hay que ver ahora. Sí, sí, totalmente. Yo creo que a esa nómina, por ejemplo, sí que añadiría a Montserrat Roig, porque creo que tiene un ensayo que, desde mi punto de vista, es capital, que es Los catalanes en los campos nazis, que creo que es como de las primeras incursiones que se hacen de la experiencia de los españoles, bueno, ella, por supuesto, catalanes, campos nazis, pero de gente de la península que estuvo allí, ¿no? Y es como, yo creo que fue muy importante, porque a raíz de ella luego vinieron los demás. Pero este libro no se puede comprar en las librerías con normalidad, ¿no? Que es lo que tú decías antes. A mí me parece muy fuerte que no puedas ir a comprar desde la ventana. Sí, por eso lo he dicho, claro. Por eso. O la correspondencia con Benet. Y el cuento de nunca acabar, apuntes con ese subtítulo absolutamente magnífico, ¿no? Apuntes sobre la narración, el amor y la mentira. Creo que es su obra maestra. Sí. Me encanta, sería mi recomendación. Me encanta que además esta conversación nos va llevando siempre a otros autores, a otros títulos. Vamos encadenando, como en el cuento de nunca acabar, libros, uno tras otro. Conversar es mezclar. Conversar es mezclar. Otra pregunta que me gustaría haceros es si a día de hoy se lee a Carmen Martín Gaite fuera de nuestras fronteras. Si se ha leído en inglés o en francés. Sí. Está muy traducida, bueno, está bastante traducida. Está traducida al francés, al inglés, al alemán, al italiano, al neerlandés. Está bien traducida, ¿no? Hay todavía carencias. Yo reivindico mayores traducciones o mejores traducciones, sobre todo del cuento de nunca acabar, ¿no? Y, ojo, no es fácil traducir a Martín Gaite precisamente por la oralidad en sus novelas, ¿no? Se está organizando un congreso en Salamanca
Y yo quiero que vaya un especialista en lenguaje coloquial, en sintaxis coloquial, para analizar estas cuestiones tan martingaitianas, ¿no? Eso que para mí es lo más difícil en la literatura, es meter lo oral, ¿no? Y que demuestra que su taller literario es mucho más experimental de lo que creemos. ¿Y cómo trabajaba esa oralidad? Era muy sensible a la palabra, a la palabra oral y a la palabra escrita. Su padre era un magnífico orador y lector, o sea, lo mamó en casa. Era muy curiosa, tenía los oídos muy atentos a cualquier expresión que escuchaba en la calle. Esto también es otro de los aspectos del legado de la generación del medio siglo, ¿no? Acercarse a ese lenguaje oral, acercarse a cómo la gente decía las cosas, cómo nombraba la gente las cosas. Creo que es uno de los aspectos más importantes del legado ético y estético de la generación del medio siglo, higienizar el lenguaje. Otro aspecto también que a mí me sorprendió cuando lo descubrí de la obra de Carmen Martín Gaite son sus collages, su trabajo con los collages, donde demuestra cierta interdisciplinaridad, lo que hoy nos resulta muy contemporáneo, que lo mismo escribía una novela o una colección de cuentos o poesía, que hacía un collage. No sé, estos collages que creo que ahora en parte se van a exponer, cuéntanos, yo creo, Jesús, que sobre esto sabes. José, yo soy José. Perdona, José. ¿Qué papel, qué sentido tenían en el conjunto de su obra y de su proceso creativo? Bueno, bien, el collage en Martín Gaite no solo es una técnica, sino es una estética y un modo de composición. Quiero decir, el collage va más allá del collage pictórico, va más allá de Visión de Nueva York, que es lo que se va a exponer el 18 de marzo. Va a haber una exposición estupenda en la Casa del Lector, en el Matadero, sobre Visión de Nueva York, sobre el collage pictórico. A partir del 18 de marzo, no solo ese día, ¿no? Para que... El collage, digo que fue un modo de composición. El collage ya está en el cuarto de atrás, el collage ya está en el cuento de nunca acabar. El collage es un poco su aversión a una narración secuencial, ordenada, lineal, que traiciona el sentir. Entonces, necesita romper esa secuencialidad y utiliza esta técnica del collage. Y además, en concreto, Visión de Nueva York es un libro que ella guardó bajo llave, yo creo que porque se lo regaló a Marta y no quiso tocarlo. Tiene en su taller literario una significación muy particular, porque Carmen Martín Gaite estaba en ese momento muy angustiada con el modo de terminar el cuento de nunca acabar. Sufrió más que nunca en ese ensayo. No sabía cómo terminarlo, no sabía dónde podía llegar. Se le sobreponía ese ensayo. Y hace un paréntesis en Nueva York utilizando imágenes, dándose cuenta de que para narrar, para contar lo que estaba ocurriendo en Nueva York, las palabras no eran suficientes. Necesitaba doblegarse a las imágenes. Es decir, está especulando sobre las posibilidades de la narración y en concreto sobre la posibilidad de una narración simultánea, ¿no? La posibilidad de contar varias cosas al mismo tiempo. Este problema le obsesionó narrativamente y a veces le frustró. Era muy autocrítica también con su propia obra. Y este problema de la simultaneidad comienza a surgir en un bellísimo cuaderno fechado en 1964, donde nos cuenta un paseo con su hija en el Boalo. Y abren la cancela y se encuentran un sapo y la niña le pregunta: mamá, qué bonito sería contar todo esto. Y claro, esta es la pregunta. ¿Cómo contar todo eso? ¿Cómo contar el paseo con mi hija que a la vez está desembocando en mis paseos en Piñor? ¿Cómo ve mi hija este paseo? ¿Cómo lo estoy viendo yo?
¿cómo puedo contar todo esto? No me sirve la novela. La novela se me va de los carriles. Quizás la poesía, no sé, me falta unción. ¿Contra qué muro estrellar todo esto, ¿no? Ojo, esta problemática, ¿no? Que yo creo que ella le va a tranquilizar muchísimo una lectura, esto tengo que pensar más, y una traducción, que es la traducción de To the Lighthouse de Virginia Woolf. Creo que... Al faro, ¿no? Al faro. Para Martín Gaite ahí estaba una posible respuesta. Y traduce al faro en una traducción para mí modélica, justo antes de irse a Nueva York en el año 80 y de escribir y de componer Visión de Nueva York. Y ahí se encuentra con esa maravilla, yo creo que es una de las joyas del modernismo europeo, Alfaro, con esa posible narración de la simultaneidad, ¿no? Que a ella le va a obsesionar y que a veces va a sentirse como una mala narradora. Y aparte de Virginia Woolf, que ya ha aparecido también varias veces en esta conversación, ¿qué otros autores que no formen parte de nuestra tradición de la literatura española fueron influyentes para la obra de Carmen Martín Gaite? Bueno, yo voy un poco como coche escoba porque se me han quedado unas cosas que sobre lo que... Es la esencia del Sí, diálogo, exacto. el rebobinar. Es que estaba pensando, ¿no? Sobre lo que comentabas antes, lo de Madame Ferlosio, para quien tenga interés en la hemeroteca podéis buscar las concesiones de los premios que siempre le preguntaban por él. Y decían, ¿y qué opina tu marido sobre que te hayan dado un premio? ¿No? Como si hubiera que responder a esa pregunta. ¿Y sabía tu marido que te habías presentado al Nadal? Claro, entonces, pues cuando No lo lees- sabía. De hecho, sí, es que además dice, hemos pillado a Rafael Sánchez Ferlosio en su portal con un poco con el pie cambiado porque no sabía nada de esto. Sí, estaba en el Gijón. Bueno, ella lo mandó al Gijón, Exacto. porque sabía que esa noche se deliberaba el Nadal y estaba muy nerviosa. Lo mandó al Gijón, venga, vete al Gijón a tomarte un café con los amigos. Pues voy saltando a lo siguiente. Y luego sobre la coloquialidad, la oralidad. Claro, yo no sé, probablemente te pase a ti también. Yo hay frases de ella que están integradas en la forma en la que hablo yo. Es decir, cuando estoy nerviosa acudo al cosa por cosa. O cuando alguien te viene con algo que no estás terminando de entender, le pides que te hable con manzanas o no con ideas, ¿no? Sí, es muy terapéutica la Gaite. Sí. Y esto me permite enganchar con, creo que es en el volumen de las conferencias, que se lee el rótulo de cosa por cosa, Sí. que por cierto, si no tenéis, Es una frase de la madre, ¿eh? pues mejor para todos, porque así... Su filiación siempre fue muy fuerte. Exacto, bueno, sí, lo pueden ver en el preámbulo de Joan Brown, ¿no? Joan Brown no tiene esta cosa... Es que nunca recuerdo el título de... Bueno, está en Agua Pasada, el bosquejo. Sí, el bosquejo autobiográfico. Bueno, pues en este volumen de las conferencias aparece este rótulo que se lo debemos a María, ¿no? Que era la madre de Martín Gaite. Sí, María Gaite Veloso. María Gaite Veloso. Bueno, el caso, lo que quería decir era que desde un punto de vista editorial, porque al final, pues esta es mi deformación profesional, los libros de Martín Gaite que se están recuperando ahora, aparece el collage, como bien estamos comentando ahora, y aparece justo este rótulo, ¿no? Que forma parte del léxico martín gaitiano. Pero desde un punto de vista compositivo es muy interesante que una escritora decida que en la cubierta de su propio libro esté un collage hecho por ella, porque hay una especie de circularidad de ese sentido compositivo que engloba no solo al texto, sino también a la imagen, ¿no? A la forma que el lector tiene de encontrarse con... Sí, para ella la portada era un paratexto. Sí. O sea, cuidaba manualmente sus portadas. Era el umbral, la entrada en la lectura. Cuidaba muchísimo el paratexto. Casi toda, a partir de retahílas, todas las portadas de Martín Gaite originales fueron confeccionadas por ella misma. Sí, a mí es que me parece un dato importante porque es verdad que también hay mucha querencia por el objeto, ¿no? Por el objeto... Por la imagen. El libro, ¿no? como objeto también, Sí, ¿no? la palabra, la imagen, el lenguaje total, la simultaneidad. Sí.
Entonces sí que me parece importante recuperar este aspecto de los libros que se están reeditando ahora, ¿no? O las nuevas compilaciones, porque me parece crucial, ¿no? Para también entender cuál era la percepción de un autor, de una autora en este caso, sobre su propia obra, ¿no? Sobre el control que podía llegar a tener sobre su creación, básicamente. Bien, sigue una pregunta en pie de Ignacio, Sí. que son Perdón. sus lecturas, sus referentes en la literatura europea universal, ¿no? Bueno, yo pondría fundamentalmente los nombres, a ver si no me he olvidado de ninguna, porque ella era una gran lectora y tenía una buenísima biblioteca femenina. Ojo. Natalia Ginsburg, precisamente por toda esta oralidad, ¿no? Léxico familiar era uno de sus libros de cabecera. La tradujo Nuestros ayeres, tradujo Caro Michele, que es una traducción Buenísimo. fundamental, querido Miguel, que lo traduce además tras la muerte de Marta. Hay que preguntarse por qué Martín Gaite traduce determinadas cosas en un momento dado. Marta era su hija, que a lo mejor hay alguien, ¿no? del Marta era público su hija, sí. que no lo sabe. Sí, yo creo que todo el mundo lo sabe, que Marta era su hija. Por si acaso. Natalia Ginsburg, Virginia Woolf, otra escritora que también le tocó mucho a Martín Gaite y nos revela ese taller más experimental de lo que pensamos, es Clarice Lispector. Además tengo un dato que a mí me dio escalofrío y tengo que seguir pensando en ello. El último libro que leyó Carmen Martín Gaite fue Un soplo de vida de Clarice Lispector. Recomiendo ese libro. Es un libro que también Clarice Lispector lo escribió muriéndose. Es decir, las dos eran perfectamente conscientes de que se estaban muriendo. Martín Gaite agarrada a los parentescos. Clarice Lispector con un diálogo, un desdoblamiento donde se habla del poder de la literatura en nuestra economía interior, ¿no? Es absolutamente un libro hermético, bellísimo, con unas iluminaciones impresionantes que nos replantea hasta qué punto la gran poesía del siglo XX no se escribe en prosa más que en verso, ¿no? Cómo la poesía puede estar por encima del verso. También le entusiasmó de Clarice Lispector el libro de los placeres. Y creo que esto se ha hablado más de Natalia Ginsburg, pero no se ha hablado con esta conexión de Clarice Lispector. También aparece en sus conferencias referencias a Clarice Lispector, pero sobre todo en su diario del año 2000, el alivio que siente tras la lectura de Un soplo de vida. Bueno, Recomiendo este libro. Pasa lo mismo cuando empiezas a leer El cuarto de atrás y La pasión según GH, creo que se llama así, ¿no? El libro de Clarice Lispector. Bueno, si hay alguien en la sala, empiezan igual, El cuarto de atrás y La pasión. Con ese ambiente sosegado, esos puntos suspensivos, ese empezar a escribir. Sí. O sea, la primera página es exactamente igual. Sí, a veces, esto también lo contó muy bien una escritora que a mí me interesa muchísimo, que es Belén Gopegui, en un artículo estupendo que se llama Un caballo al pie de la ventana de Carmen Martín Gaite, como a veces Carmiña le decía, es que quiero escribir raro. O sea, esta lucha, ¿no? Por un lado, el respeto al lector, el orden, la lógica, el no caer en triquiñuelas faulknerianas, en no caer en la novedad por la novedad, pero necesito escribir raro. Ahora que citabas a Belén Gopegui, ¿dónde podríamos ver las huellas de Carmen Martín Gaite en la literatura de hoy? Bien. Antes de responder a esta pregunta, que va a ir directamente a Andrea, seguro que otra escritora importante en la biblioteca de Martín Gaite es Catherine Mansfield, y en concreto el diario de Catherine Mansfield. Vale. Responde tú a esta pregunta que estás más
más Eres en una ello. escritora, además, actual, etcétera. Pues, o sea, la Y pregunta puedes es poner realmente la ¿Dónde podemos presencia. rastrear la influencia de Carmen Martín Gaite ahora mismo? Si es que ha dejado alguna influencia, que a lo mejor me dices, pues mira, es que ahora todo ha ido a peor, el mundo, el Bueno. mundo es un desastre. bueno. Yo es lo que pienso, pero... No, pero hay que tener cierto entusiasmo. Yo creo que Natalia Carrero, sí o sí, que es una grandísima escritora, os la recomiendo, tiene varios títulos, además siempre son como muy martingaitianos, muy a lo payo y a lo gitano, porque es verdad que combina texto e imagen e ilustraciones que ella misma, o sea, son suyas. Ella hace ilustraciones y collages. Sí, de hecho hace fanzines y hay ciertos fanzines que están incluidos dentro de sus novelas, que a mí me parece una cosa muy importante porque también tiene el control sobre las portadas de los libros, que son suyas. Aquí también hay una escritora que es muy martingaitiana, que es Belén García Avia. Hola Belén, perdona por esto, que tiene un libro estupendo que se llama El cielo oblicuo, también es muy martingaitiano y muy Clarice Lispector. Sigo pensando, Belén Gopegui, por supuesto. De hecho, yo creo que el que ha publicado ahora, que vais a poder encontrar en librerías en unas semanas, ¿no? El de... ¿Cómo era el de Jolín? Que además se lo dedica a Martín Gaite. ¿Qué tal? Eso es. Gracias, Julia. Me encanta porque veo que hay gente Sí. del público apuntando las recomendaciones, ¿no? Sí, yo creo que... Sí. Pues yo creo que estas tres, así como... Y también te puedes incluir tú, ¿no? Bueno, pero yo no cuento aquí. Pues yo creo que Andrea ha dado una buena respuesta. De cualquier forma, hay un reconocimiento muy explícito, moral, del magisterio de Martín Gaite en escritores tan fuertes como Álvaro Pombo, Belén Gopegui, Soledad Puertolas, Rafael Chirves. Sí. Claro, yo estaba pensando también en gente viva. En activo, Sí, bueno, en activo y claro, publicando. los nombres que yo acabo de decir no son jóvenes realmente. No. Pombo, Yo tengo Pombo, las edades, se me cruzan mucho las edades. Bueno, explícitamente también declara un magisterio con Martín Gaite, y a mí esto me parece interesante, ¿no? Reconocer tus lecturas, Inés Martín Rodrigo, ¿no? Sí. María Folguera. Sí, totalmente, sí. ha citado mucho. Está viva Está muy viva, la sí. Gaite, y además incluso algunas la imitan y no lo reconocen, ¿no? Claro, es que- O incluso otras u otros le tienen un poco de envidia, ¿no? Sí, es que hay una trampa. Pero no vamos un a poco... poner No vamos a ejemplos. poner nombres, los tenemos, ¿eh? Pero creo que hay un poco de trampa con Martín Gaite, ¿no? Con esto de la genealogía, ¿no? Yo comprendo que quieras hermanar, digamos, tu vocación literaria, ¿no? Tu voluntad literaria, que creo que es más preciso, con algo que se ha hecho ya, ¿no? Que no creo que sea malo hacer lo que ha hecho ya, sino que el reto está en volver a hacerlo. Pero sí que creo que lo que ella generaba a partir de sus libros es conversación, comunidad. No creo que nadie deba erigirse como heredera de, ¿no? Creo que pueden ser como amistad de o acompañamiento de. Sí. Pero no sé si para este caso... Es un proyecto muy abierto. Sí, es que es tan abierto que tampoco siento que... o sea, creo que la genealogía se establece no tanto en los perfiles de las autoras, sino en los perfiles de sus propios textos. Y en el reconocimiento Sí. de lecturas de ella, Sí. el reconocimiento moral, Sí, total. aunque no seas una seguidora al pie de la letra, ¿no? Porque Sí. José, ¿y tú tuviste la suerte de conocerla? sí, Ya. yo no presumo de cosas que no soy. Yo conocí a Carmen Martín Gaite, tuve un trato muy cordial con ella, fue muy generosa conmigo. La conocí porque le envié mi primer artículo que escribí, inmediatamente me llamó por teléfono, me invitó a Doctor Esquerdo, estuvimos tomando un té. Nos vimos frecuentemente en casa de las hermanas Martín Gamero, dos mujeres extraordinarias, Amalia Martín Gamero, traductora del inglés, también colega mía en el Instituto Internacional. Tuve un trato muy cordial, muy asiduo con ella,
llamadas telefónicas, me escribió cartas, pero yo no puedo decir que fuese un amigo íntimo de Martín Gaite. Pero ya estabas trabajando sobre su obra. Sí, y ella me tenía en cuenta, creo. ¿Tú crees que le hubiese Me tenía en gustado cuenta. esta conversación? ¿Perdón? ¿Tú crees que le hubiese gustado esta Hombre, conversación claro que de sí, esta por tarde? supuesto, claro. Hemos ¿Cómo no le vamos a- aprobado. Estaría encantada. Con el amor que estamos hablando de ella, ¿no? Sí, somos forofos de Martín Gaite. Aunque, claro, insisto, los forofos siempre tienen un lado de babosos que tenemos que Pero evitar. nosotros creo que no estamos ahí. Bueno, que el público diga. A mí me interesa mucho también la lectura que yo llegué a los autores italianos vía Martín Gaite, a Svevo. Muy bien. Bien. Que lo tradujo también. Claro. Es que ella viaja a Italia en el 53. Otro de los estímulos, no hay que ser injustos, de Forlosio fue que se mete dentro en la cultura italiana, la convierte en su segunda lengua y lee a Svevo y a Cesare Pavese también. Acaba en el año 52, se acababa de publicar el oficio de vivir, que creo que está muy presente en los cuadernos de todo, y Svevo es fundamental, es una de las lecturas del modernismo europeo, fundamental en ella, para narrar un tema biográfico que ella vivía en primera escena, que es la inadaptación, ¿no? Y son los náufragos de la inteligencia crítica, ¿no? Ahí está el personaje de David Fuente, ¿no? Estos hombres inteligentísimos, pero que caían en muchas paradojas en su vida cotidiana, ¿no? Que era imposible, ¿no? de encontrar rasgos de afectividad, ¿no? Esa inteligencia crítica, ¿para qué sirve, no? Termina un poco estrellándonos contra la pared. Si en los 50 eran raros, simpáticos, terminaron siendo inadaptados y terminaron convirtiéndose en personas imposibles para convivir. Y Svevo le ayudó a narrar eso, el drama de la inadaptación. Sí. Bueno, también como el neorrealismo italiano cinematográfico. Sí, pero esto fue en todo el grupo de Revista Española, ¿no? Sí. O sea, lo digo porque estaba pensando Sabatini. en La conciencia tranquila, en el cuento, Sí. que está muy claramente, creo. Es un cuento de corte neorrealista a raíz de una experiencia que tuvo ella en un dispensario en Vallecas, Sí. que la golpeó, ¿no? Ella, después de dar clase en un colegio de monjas, que la terminaron echando porque era muy infantil y no tenía suficiente autoridad en clase. Ya conocemos lo que podían ser las expectativas sobre un buen profesor en la España de los años 50. Se va a hacer una especie de voluntariado al puente de Vallecas y trabaja en un ambulatorio, y esto le golpea tremendamente, ¿no? Y escribe un cuento maravilloso que es La conciencia tranquila. Sí, de hecho hay... Y el ciclo de cine neorrealista italiano, y Miracolo en Milano. Sí, sí, sí. Pues yo creo Higienizar el lenguaje. Que el lenguaje hable como la gente habla y que nombrar a las cosas como la gente las nombra. Creo que es el legado estético de esta generación. Y ojo, mamaron mucho de Elena Fortún. Ella, muy generosa siempre, conoció, o sea, hasta qué punto esta novela, dice en un momento, en una conferencia, esta novela social de los años 50 no le dé bastante a Elena Fortún. Lo reconoció Juan García Hortelano, lector de Elena Fortún en su infancia, lo reconoció Jaime Gil de Viedma y lo reconocieron también Francisco Nieva y otros, ¿no? Ahí la lectura de Elena Fortún también es una lectura importante, ¿no? Este lenguaje coloquial, ¿no? Este higienizar el lenguaje frente a los grandes discursos, ¿no? Frente a las grandes mentiras, ¿no? Bueno, de hecho, Los triunfales.
Diría que recientemente de los libros más leídos sobre el conflicto nacional, o sea, sobre la contienda nacional, diría que es Celia y la Revolución. Claro, es que claro, es una de las grandes novelas sobre la guerra civil. pero es Que la muy presentó claro. ella en la Biblioteca Nacional. Exacto, en el sí, por eso lo 87. traje. Y fue fundamental para Caperucita en Manhattan, porque de pronto se da cuenta de que los cuentos de hada pueden tener historias cotidianas, pueden desarrollarse en un escenario cotidiano, ¿no? Frente al castillo de las tres murallas y el pastel de diablo que se mueve en el terreno de la quimera, hay esa extraordinaria combinación entre lo cotidiano y lo mágico en Caperucita en Manhattan. Sarah Allen es prima hermana, de Celia. parienta de Celia, directa, ¿no? Es una maravilla escucharos. Yo me quedaría así ya hasta mañana, ¿no? Toda la noche y la madrugada, pero creo que el público desea haceros algunas preguntas. Estupendo. Creo, ¿no? Hay preguntas. Si no, seguimos. A mí me gustaría... Que no sean muy difíciles las preguntas, Voy a ¿eh? intentarlo, pero voy a aprovechar que estáis aquí. Bueno, primero estoy encantadísima de que se haya organizado este acto, de que este centenario se aproveche bien y de que se traiga a esta escritora. Estupendo. Entonces, después de decir que estoy muy contenta, tenía muchas ganas también de conocerte a ti, que sé que eres un gran experto en ella. Me gustaría haceros una pregunta en plan test. O sea, voy a aprovechar que estáis y que sabéis mucho, ¿no? Bueno, y también agradeceros que me estáis descubriendo su faceta de ensayista. Porque en la universidad, cuando estamos en la universidad, leíamos novela, luego yo posteriormente he leído todo lo que puedo de ella, pero esta faceta tan importante que estáis subrayando, la verdad es que yo sabía muy poco, con lo cual ya tengo mucho trabajo por delante. Entonces, quiero preguntaros, a nivel de, no hablo temático, a nivel temático, sino de estilo, ¿qué rasgos, un par de rasgos que hayáis visto que ha evolucionado yo lo que más he leído es sus novelas, a nivel estilístico, ¿cuál es la evolución que ha tenido? Algo que hayáis notado de las primeras novelas a las últimas, ¿qué evolución ha tenido? No hablo Andrea. de temas, no hablo de... En novelas, preguntas en novelas. Sí. Es decir, el circuito que puede haber desde... Terminamos pasando por pasando por La Reina... Andrea, ¿tienes respuesta? O sea, Sí. ¿cómo una persona Venga. que no ha leído nada coge una novela de ella y dice, esto debe ser del comienzo, esto debe ser de la fase final? Pues creo que hay una frase que es, a ver si la digo bien porque esto puede ser sensacional o puede ser horrible. Hazlo fácil como si fuera difícil para que lo difícil te resulte fácil, ¿no? Creo que si comienzas a leer a Martín Gaite hay como, ves una progresión, hay más facilidad a la hora de generar las imágenes, pero esa facilidad no es ni impostada ni artificiosa, pero lleva muchísimo trabajo. Y a mí lo que sí que me facilita mucho la lectura es cómo el que haya más agilidad en las escenas me permite más apertura al lector, permite que estés más dentro en lugar de, o sea, te permite como filtrarte mejor dentro del texto, ¿no? Porque es verdad que a mí Ritmo Lento me parece, por ejemplo, una novela, no sé qué pensarás tú, pero me parece muy asfixiante porque creo que hay como mucha tesis, ¿no? Y creo que era un momento de pensamiento pues, en ebullición sobre temas de tipo existencialista, ¿no? Yo qué sé, estaba Sartre con la náusea, o sea, era imposible no estar pendiente del diálogo intelectual que se estaba teniendo fuera, ¿no? Fuera de España. Sobre todo porque en España realmente tampoco podía haber tanto. Entonces, a mí me gusta eso, ¿no? Como el taller del escritor, cómo ya consigue, de una manera u otra, que sin que tú te des cuenta, hacer que narrativamente funcionen mucho mejor las imágenes, ¿no? Y las escenas y los diálogos entre los personajes. Y luego también me gusta mucho ver cómo sufren una progresión los temas. O sea, quiero decir, por ejemplo, cómo evoluciona La muchacha provinciana. Hay un juego muy divertido que de hecho me gusta decir que es un juego porque ella misma reivindica el papel lúdico que tiene la literatura, tanto si la lees como si la escribes. Fíjate en La muchacha provinciana de Entrevisillos y vete buscándola en el resto de las novelas. Siempre busca La muchacha provinciana y busca cómo ha evolucionado el pensamiento de ese personaje, de esa chica.
eso a mí me gusta mucho, ¿no? Porque el mismo arquetipo va experimentando cambios a medida que ella confía más en lo que está escribiendo, y eso se ve muy claramente. Si quieres hacer el ejercicio cronológico de empezar desde el balneario, si quieres irte más atrás, empezar desde el libro de la fiebre, puedes ir viendo esa progresión que es estilísticamente un 10. Yo sí hago ese circuito entre visillos hasta irse de casa, puedo encontrar una variación estilística en torno hacia la mayor fragmentación y hacia la mayor estética del collage, la imposibilidad de recomponer nunca un espejo entero, ¿no? De cualquier forma, veo más continuidad en su proyecto narrativo que rupturas. Y si creo, fíjate, voy a atreverme, si se pudiera resumir la clave del proyecto narrativo de Carmen Martín-Gaite, yo diría que todas sus novelas nos hablan de historias de familia y de casas, es decir, de la vida de su propio público. Por eso conectó tanto con el público, por eso se enganchó. Todas las novelas son historias de familia y casas, historias de casas interiores. Sí. Es decir, veo más esta continuidad que ruptura. Pero me interesa mucho la entrada de tu pregunta, el ensayo. Por favor, este es el tema pendiente. Vamos a descubrir durante este centenario lo gran ensayista que era Carmen Martín-Gaite. Sobre todo el cuento de Nunca acabar, apuntes sobre la narración, el amor y la mentira, que es un ensayo, pero también es un cuento, porque ella odió las etiquetas literarias tanto en la vida como en los géneros literarios, ¿eh? Es decir, nunca depuso su condición de narradora, pero te recomiendo este llamado ensayo, el cuento de Nunca acabar. Creo que es su obra maestra. Sí. Nos queda mucho centenario por delante, así que seguro que tenemos la oportunidad de seguir ¿Alguna hablando. pregunta más? Nosotros encantados. Sí. Yo quería saber cuáles eran sus últimos escritos en el momento que no estén publicados. ¿En qué estaba trabajando ella? Sí, tengo la pregunta, la conozco. Ella estaba trabajando en los parentescos. O sea, se murió con el cuaderno de los parentescos, con un capítulo que se llamaba además, y el título no podía ser otro, La raya invisible. La raya invisible. O sea, estaba durante todo, desde 1999 hasta julio, hasta el 18 de julio de 2000, siguió trabajando en los parentescos, en su novela inconclusa y póstuma. De Martín-Gaite está todo publicado, ¿no? En el volumen séptimo de obras completas incluso se ha hecho una reedición ampliada de cuadernos de todo. Pero ella se murió con los parentescos, con esa novela muy inquietante. He conseguido hace unos días la impresión de los cuadernos de todo. Ah, pues ahí hay mucho. Sobre todo te recomiendo el cuaderno 35. Sí. Así, aquí arriba. Yo tengo una pregunta sobre sus producciones. ¿Las producciones que hacía eran porque le fascinaba un autor y decidía traducirlo? ¿Era un poco al revés? ¿Me encargaban o ella decidía traducir un autor o una autora que sabía que estaba teniendo mucho calado en la literatura y los títulos europeos? ¿Eran simplemente encargos? ¿Cómo era esa relación que tenía ella con las producciones? Magnífica pregunta. Una pregunta estupenda. Pues mira, volvemos a la mezcla. Traducía porque Carmen Martín-Gaite vivió solo de la literatura. Es decir, traducía a veces por encargo. ¿Vale? Una respuesta. Dos, segunda respuesta. Traducía, esto es muy interesante desde el punto de vista moral,
cuando la última traducción española, por ejemplo, Alfaro, de Virginia Woolf, la última edición española era de Antonio Marichalar, un gran teórico de las vanguardias, muy anglófilo, de los años 30, publicada en Edasa, se le caía de las manos. Eso no era español, eso. O sea, para ella la regla de oro es que sonara a español, y lo tradujo. Lo mismo que Senelita, de Italo Svevo, vio la traducción española y se le caía de las manos. Entonces, moralmente se siente en la obligación, o sea, es que yo la admiro muchísimo a esta mujer, ¿no?, de traducir esto. Y, por supuesto, también, tercera respuesta, esa es la mezcla, en los momentos de empantanamiento creativo se agarraba a la traducción. Mi enfermedad consiste en mi silencio, decía continuamente. Cuando terminaba una novela se quedaba tan sumamente seca que necesitaba nuevamente el fármaco de la palabra y la escritura y traducía. Es decir, esos empantanamientos creativos son muy significativos, y qué tradujo en esos momentos también es muy significativo para ver qué publicaba después, ¿no? Por ejemplo, la conexión entre Cumbres borrascosas y Nubosidad variable es importantísima, ¿no? Quiero añadir algo. Yo fui el director de sus obras completas. No hay público hoy en España para las obras completas, salieron 7 tomos, en momentos de la crisis económica, etcétera, etcétera. Pero estoy muy orgulloso de algo, que el primer fruto de esas obras completas fue una tesis que se defendió en la Universidad de Milán sobre la traducción de nuestra Marcela Uberti-Bona, sobre la traducción de Martin Gaite, y para ella fue fundamental conocer su obra completa para la traducción. De hecho, la tesis de Marcela está muy bien porque ella señala que hay cierta práctica de la traducción que conlleva otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el título Actitudes patriarcales de Eva Figes, que se publicó en el 70, sí, que ya lo tradujo en el 72, sí. Claro, ¿cómo metes al lector español, cómo metes en el mercado editorial un libro que se llame Actitudes patriarcales en el 72? Que ni siquiera Franco estaba muerto, ¿no? Pero ya había cierto caldo de cultivo a nivel editorial de cuando esta figura que está tan presente, articulando toda la sociedad, muera, tiene que haber una entrada gigantesca de proyectos culturales, de libros y de pensamiento en general, ¿no? Entonces yo creo que es lo traduce en Alianza, además. Exacto. Claro, que es sí. Es un sello clave en la transición. Es muy importante preparar al futuro lector, que yo creo que ya que has traído a colación El cuento de nunca acabar, que es un proyecto lector, creo que es muy importante esa labor que ella hace de empezar a traducir títulos que van a entrar directamente a definir a nuevos lectores, ¿no? A moldear el pensamiento de alguna forma. Y esta de alguna forma también reescribir, ¿no?, la traducción. Es muy importante esta faceta de la traducción, que afortunadamente ya se ha reflexionado en este libro maravilloso. Sí. Yo creo que es un libro estupendo, publicado en Milán. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos llegado hasta aquí. Como lectores, muchísimas gracias, Andrea, José, al público, a la Fundación Ortega y Marañón, a Cultural Plans. Y sí, muchísimas gracias también por la atención. Porque